¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y ahora tenemos a un gran personaje, un hombre de gran conocimiento y que lo único que puedo decir es que lo único que siento por él es un gran respeto y un enorme sentido de distancia. Siempre lo leo y siempre lo tomo como un punto de vista. El gran maestro Héctor de Mauleón. Maestro, qué gusto. Gracias por la invitación. Es un placer, maestro. No, es un honor para mí estar con usted, maestro. Oiga, vamos a hablar de una palabra, una idea, un concepto que es muy peculiar. Cuando yo era pequeño, porque fui pequeño, maestro, en Mazatlán, Sinaloa, en toda esa zona del norte de la República, una palabra no existía: malinchismo. Así es. Esa palabra no la conocíamos nosotros. ¿Cuándo la conozco yo? Cuando hay una diáspora de mi familia para que los hombres pudieran estudiar, decía mi abuela, y se movieron 3 familias, y ahí en 1965 escuché por primera vez la palabra malinchismo. Palabra que creo que se desapareció un poco por ahí del 68 porque todos estábamos fascinados con el mundo. Pero ¿es un problema del altiplano o es por qué ese desconocimiento que teníamos? No, es un problema que se desata con el siglo XX. Es un problema que viene acompañando la construcción del nacionalismo mexicano, en donde malinchismo se convierte en el término más peyorativo del lenguaje. ¿No? Casi no hay un insulto mayor porque equivale a decir traidor a la patria. Y tiene su origen en algo que a mí me parece fascinante, un personaje fascinante, en un país que está tan peleado con su memoria que tiene una absoluta confusión sobre su pasado. A mí me gusta mucho una frase de Octavio Paz que dice que las naciones que no pueden mirar de frente su pasado, que no comprenden su pasado, es como una persona que tiene bloqueado un momento de su infancia, no sabe quién es, no puede entender ni de dónde viene ni en qué lugar se encuentra. Como si fuera una herida sustantiva de los seres humanos. Es una herida abierta 500 años después. Y este personaje es precisamente la Malinche, es precisamente esta figura que ha sido muy maltratada por la historia y que comenzó a ser maltratada por sus contemporáneos. La Malinche juega un papel central en la conquista, en el encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero en el avance de Cortés de Veracruz a Tenochtitlan, ella es la lengua que le va traduciendo lo que está pasando y además es la que va siendo una especie de canciller de Cortés. Va estableciendo una serie de relaciones diplomáticas. Le dice lo que ella piensa de lo que dijeron. Sí, está es decir, una no solamente la traductora que le pasa los conceptos de algo que él no comprende. Le pasa el significado. Le da el significado. Pero Cortés la menciona solamente una vez en las cartas de relación. Dice una doña Marina, una mujer una india que viene con nosotros. Algunos conquistadores que dejaron testimonios en el siglo XVI solamente hacen una referencia a que ella era la traductora de Cortés. Y Bernal Díaz del Castillo hace un comentario un poco mayor porque dice... Que es como la fuente que todos abrevan, ¿no? Sí. Bernal Díaz del Castillo. Las cartas de relación de Cortés son apasionantes, maestro. Y no había caído en esto que usted me dijo, que solamente la mencioné una vez. Bernal Díaz del Castillo dice Fuentes que es un gran novelista, que no es un historiador. No, ese es un relato extraordinario. Es una maravilla el texto de Bernal Díaz del Castillo. Pero es el único que da una pequeñísima descripción de ella. Dice que era una joven bien parecida, entremetida y desenvuelta. No sabemos no sabemos bien dónde nació, no sabemos bien en qué año nació, no sabemos la edad que tenía. Nos hemos construido algo, una imagen alrededor de ella, pero su leyenda negra empieza en Cholula porque ella se entera que hay una emboscada para asesinar a todos los españoles al salir de Cholula y que los están esperando entre 3,000 y 5,000 guerreros, y le avisa a Cortés. Y esto desata la matanza de Cholula, en donde durante 5 horas un pueblo entero es masacrado por los conquistadores. Entonces ella comienza a arrastrar ese estigma. Pero ella, México no existía como hoy lo entendemos. En Mesoamérica era una constelación de reinos enfrentados entre sí y que odiaban al mundo mexica. El mundo mexica los maltrataba, les imponía aranceles, los sacrificaba, los llevaba al Templo Mayor para sacarles el corazón a todos los pueblos que tenía sometidos. Sí, era un festín sangriento y era
un gran sistema opresor, maestro. Y de terror. Y nosotros decimos que los conquistaron eran terribles cuando aquí el sistema era tremendo. Sí, tenemos que convenir que era un mundo atroz. Era algo que ellos no entendían. Y al mismo tiempo, toda conquista es brutal. La conquista estuvo revestida de una crueldad tremenda, no solo por los españoles, porque los españoles eran unos cuantos. Quienes venían acompañando a los españoles, los tlaxcaltecas, que traían un espíritu de venganza. De venganza, y de ¿no? Cuentan que cuando cae Tenochtitlan, ellos se lanzan al saqueo, a la violación, y querían comerse a los sobrevivientes. Cortés lo relata con algo de azoro, porque Cortés no quería la destrucción de Tenochtitlan. Está clarísimo, está contado, está registrado, que él les dijo: no hay manera de que triunfen. Entreguen la ciudad, porque no hay manera. Y él no quería destruir la ciudad. Y hizo todo lo posible por no destruir la ciudad. Tenía una visión política, de alguna manera. Sí, y luego fue acabado por los políticos. Así es, pero hay una frase de Hugh Thomas que a mí me encanta, porque dice que los mexicas pensaron que ellos eran dioses y que en realidad fueron los mexicas los que lucharon como dioses, resistieron un sitio atroz hasta que no les quedó de otra, se entregaron. Y entonces se da este choque, se da este encuentro que tiene como consecuencia el nacimiento del pueblo mexicano. Nosotros tenemos más que ver con los mexicanos de la Nueva España que con los mexicas. Sí, claro, con el mestizaje. Pero no lo hemos logrado entender. Yo me pregunto por qué no hay una estatua de la Malinche. Exacto. Yo quería preguntarle en el lugar donde Cortés y Moctezuma se encontraron, en Pino Suárez y República del Salvador. Hay una plazuela muy bonita ahí con un espacio en donde podríamos tener una estatua dedicada a los padres fundadores, porque en realidad, por más violento que fue el proceso, este país viene de Cortés y la Malinche como símbolos del primer mestizaje. Exacto. Es un país de mestizos. Yo quisiera preguntarle, se ha tocado a la Malinche desde el punto de vista, vamos a llamarle psicológico. Recuerdo un texto de Fuentes: todos los gatos son pardos. Este manejo psicológico que siempre tiene que ver con una parte despectiva de nuestra condición. Pero también hay una Malinche, doña Marina, una Malinche que vive en Coyoacán. Me podría decir los contrastes entre esa mujer que vive en Coyoacán, que tenemos una casa, la casa de Malinche, ahí en la Plaza de la Conchita, y aquel personaje. Es una joven que regalaron 4 veces. Su madre la regaló, la vendió a unos mercaderes. Esos mercaderes se la vendieron a un cacique. El cacique se la entregó a Cortés y Cortés se la dio a uno de sus capitanes, que era el más aristócrata de los soldados que venían acompañándolo, que era Alonso Hernández Portocarrero, emparentado con un duque. Se lo da, pero Portocarrero se va a España para llevar la primera carta de relación, tiene problemas, intrigas y acaba encarcelado y su rastro se pierde. Entonces la Malinche, casada con Portocarrero, queda en manos de Cortés. Cortés tiene un hijo con ella y luego la casa con el capitán Jaramillo. Con Jaramillo, que es el personaje que pasa más a la historia que Portocarrero. Sí, porque Portocarrero pasa unos meses con ella, pero con Jaramillo tiene una hija, se establecen, está más o menos ubicada la casa en la que vivieron ahí frente a la plazuela de Santo Domingo. Hay una relación distinta, pero después de la conquista y casada con el capitán Juan de Jaramillo, ella adquiere una relevancia que nunca soñó y que no tenía. De ser la niña vendida a comerciantes y entregada como esclava sexual de un cacique, se convierte de pronto en doña Marina, la figura que estuvo al lado de Cortés. El códice de Tlaxcala, al pintarla, le da una relevancia incluso mayor que la que le da a Cortés. Aparece ella al frente entre los conquistadores y los pueblos, hablando, explicando. Por el valor que le vieron los indios a ella. El hecho de que dominara las lenguas. Exactamente. Le dio un conocimiento superior, porque ella, al ser regalada a mercaderes mayas, aprende náhuatl y aprende maya. Y cuando Cortés rescata a un náufrago español que había quedado en las costas de Cozumel, el padre Jerónimo de Aguilar, que había aprendido maya, se hace la cadena perfecta a través de la cual
Marina le dice en maya a Jerónimo de Aguilar lo que están diciendo los pueblos por donde van pasando, y Jerónimo le dice a Cortés en español lo que es un círculo perfecto. Pero eso le da a ella una dimensión y una categoría, porque por todos los lugares por los que atraviesan, ella es la lengua. Ella está al lado del que ellos creen que es un dios. Y eso le da una categoría que la va convirtiendo en Doña Marina. Una historiadora, una biógrafa de ella que se llama Camila Townsend, hizo un libro es un libro de Malitzin. Malitzin. Sí. Dice que la última referencia, que eso es fascinante, nadie la vuelve a mencionar después de la conquista. Ninguno de sus compañeros, ni Cortés, ni Bernal, ni Tapia, ni el conquistador anónimo, etcétera. Y su rastro se pierde. Desde ese momento ella sale de la historia para entrar en la leyenda. Pero Camila Townsend localiza un documento en donde en 1529 Juan de Jaramillo ya se refiere a ella como difunta. Caramba. Entonces, quiere decir que probablemente en las epidemias de 1528, principios de 1529, ella cayó y perdió la vida. Pero no sabemos en qué momento, no hay ningún registro. Se cree, cuando caminamos por la calle de Gante, probablemente estamos caminando sobre los huesos de ella, porque se cree que fue sepultada en el cementerio, en el camposanto del convento de San Francisco. Claro. Y ese convento lo tiraron para abrir la calle de Gante. El sitio donde estaba el cementerio lo arrasaron y por ahí pasamos. Están los huesos de los frailes y probablemente ahí abajo estén los huesos de este personaje que 500 años después no acabamos de comprender. Maestro, para terminar, Malinche no ha sido realmente estudiada. Se ha hecho todo un proceso literario a partir de ella. A Malinche, en nuestra lengua española, ¿le tememos, la añoramos, la olvidamos? ¿En dónde quedó, maestro? No, pues se volvió el sinónimo de una de las peores groserías que empleamos los mexicanos. Sirvió para lo despectivo. Para lo despectivo, ¿no? Hijo de la Malinche, eso es lo que están diciendo. Hijo de la Malinche, de ahí es el origen del insulto. Y pues yo creo que tendría que estar en los libros, tendría que estar en los billetes. Claro. Tendría que haber una figura. Ahí estaría eso. Ahorita que tenemos que tenemos que empezar a reconciliarnos y entender lo que nos pasó. Si seguimos en la negación y seguimos en los mitos y en las mentiras, meter en la sombra personajes que nos resultan incómodos, nunca vamos a entender este país. Yo solamente le quiero decir, años atrás solo escuché a López Portillo en el Palacio de las Bellas Artes, enojado, diciendo: esos hijos de la Malinche que se observan en los espejos de Tezcatlipoca, que nos atacan, en un informe que dio en el Palacio de Bellas Artes. Qué maravilla. Lo que un político a veces es capaz de hacer, maestro. Sí, sí, sí. Le agradezco mucho, maestro. Gracias. De verdad le agradezco mucho. Gracias, maestro. Y esta palabra, Malinche, se está recuperando. Va a haber una producción teatral que creo que viene con una enorme ambición sobre esa palabra. Pero lo más interesante de esa palabra es que esa palabra es nuestra historia. De ahí empezamos. No reconocer de dónde salimos es no poder entender hacia dónde vamos. Maestro, mil gracias. Maestro, le agradezco muchísimo. Qué gusto estar aquí. Y que su programa siga siendo tan espléndido, maestro. Mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga.